Bienvenidos a este mágico universo, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema apasionante, misterioso, te va a encantar. Regresión a vidas pasadas, ¿qué te parece? Bueno, a mí personalmente me encanta, así que bueno, tenemos un invitado muy especial, se llama Tony Strelkov y él es terapeuta en regresión a vidas pasadas. Bueno, no te muevas de ahí porque está muy interesante. Gracias. Bueno, bienvenido Tony, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y bueno, querías que nos cuentes un poco de qué se trata esto de las regresiones a vidas pasadas. Bueno, Vicky, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar de esto. Mira, el tema de vidas pasadas tiene que ver con nuestro ser eterno. Creemos que nacemos cuando nos engendran, digamos, empezamos y terminamos cuando el cuerpo muere. Hoy cada vez nos tenemos que convencer más de que hay un principio consciente que está siempre. Ese principio consciente vivencia en la forma. Ese vivenciar en la forma tiene un montón de momentos fuertes que podemos llamar a veces momentos traumáticos, donde de alguna manera quedan emociones atrapadas como paquetes de información que van incluso desde nuestra infancia, de nuestro paso por el vientre materno e incluso en encarnaciones previas que hemos tenido en otros cuerpos. Hoy han habido tantos casos de reencarnación confirmada, digamos, donde un niño... Sí, sobre todo de niños, ¿no? Es que el niño hasta los 5 años recuerda espontáneamente, no necesita un terapeuta para recordar vidas pasadas. Una vez que llegamos a los 6, 7 años se borra todo el registro y ya vivimos como si el inconsciente no existiera porque ya lo vamos apagando. Pero la información está ahí y está a un toque de abrirse para ser trabajada. De hecho, nos está afectando desde la sombra y por eso es que surge la terapia de vidas pasadas. Si no habría influencia de las vidas pasadas, no habría ninguna necesidad de la terapia. Exacto. Bueno, yo sé que vos tenés un largo camino espiritual de mucha búsqueda, pero ¿cuándo empezó en tu vida el tema de las terapias? Mira, o sea, en primera instancia, con la influencia de mi madre que se había criado en China y todo, estábamos acostumbrados a reconocer el hecho encarnatorio, o sea, poder ver cuando un niño mostraba señales de haber sido otra persona que nosotros conociéramos en una vida pasada. O sea, ese contacto lo tuve desde la infancia. Ahora, en el año 2004 tuve una regresión espontánea. Había muerto hace poco mi padre y era como preguntarme a mí mismo ¿qué habrá sentido mi padre? Porque yo intuía que él no estaba 100% preparado para irse, más allá de estar en los 90 años cuando dejó el cuerpo, pero es como que sentía algo con respecto a eso. Y esa noche me desperté de un sueño en el que me vi como una persona antigua, probablemente un judío convertido al cristianismo, siendo apedreado por el testimonio que daba y estar como encorvado ahí todo agachado hasta que la última piedra me hace como exhalar y soltar. Esa sensación de exhalar me generó tal cambio en mi sensación física, alivio total, pero concreto. O sea, yo antes no podía ni pensar en nadar el estilo mariposa porque no tenía movimiento ondulatorio. A partir de ese día encontré que tenía otra soltura en la columna vertebral y empecé a, por ejemplo, poder nadar mariposa y tener otra comodidad en mi espalda. Entonces puede llegar a servir para sanar enfermedades también. Y mira que ese fue una regresión espontánea. Después, cuando me encuentro que realmente, digamos, dentro de este camino largo que siempre lo hice personal, nunca pensando en convertirlo en técnica o terapia, cuando me encuentro con la formación terapéutica, gracias al ingeniero Ángel Calvo, discípulo directo del Dr. José Luis Cabuli, encontré el verdadero valor terapéutico de esta técnica y cómo los síntomas que hoy tenemos muchas veces se remontan a hechos traumáticos que no son necesariamente de este cuerpo, sino de vidas pasadas. O los que tienen, por ejemplo, fobias, ¿no? ¿Verdad? Por eso, cualquier síntoma puede ser físico o emocional,
puede ser ayudado con esta técnica. Ahora, no estoy diciendo que esta técnica reemplaza lo que pasa en el cuerpo. Si yo me quebré la pierna, no me voy a ir a hacer una regresión por la pierna quebrada. Voy a ir al médico y arreglar la pierna. Ahora sí puedo después decir, a ver, yo tuve sensaciones muy raras cuando me quebré la pierna. Veamos por qué me pasó esto. Y ahí puedo encontrar una vida pasada donde me pasó algo, tal vez una pierna quebrada en una batalla que me lleva, por ejemplo, a la muerte o algo así, y eso es un hecho traumático que quedó registrado en mi campo de información. Es como si tuviéramos un sitio de internet que abrimos donde está toda la información registrada en nuestro cuerpo sutil. Claro. Bueno, yo siempre dije que tuve una vida en Egipto, por eso me vestí para la ocasión. Así bueno, que en algún momento vamos a ver eso. No sé si alguna vez te animarías a hacer una regresión ante la cámara. No sé, no, puede ser. Podríamos hacerlo. Podría ser, sí, no, sí, a ver qué pasa. No digo en vivo, no porque no sea lindo, sino porque a veces tarda unos minutos en armarse la historia que la persona está vivenciando y todo. Claro. Entonces es como algo que necesita ser editado para no ser monótono. Pero realmente la regresión es una experiencia fascinante. Es fascinante, pero uno cuando está... Vos utilizás hipnosis, ¿verdad? Mira, conozco las técnicas hipnóticas, pero en realidad la hipnosis está muy mal entendida por la gente. O sea, la hipnosis es un estado natural en el que algo que aprendimos se convierte en una rutina. Manejar un auto es un estado semi-hipnótico. Cualquier cosa repetitiva te lleva a una especie de trance hipnótico, y muchas veces una emoción repetida te puede generar, simplemente llevar tu atención a la emoción, te puede generar la conexión con esa información sin ningún tipo de hipnosis. Resumiéndolo, por supuesto, no es tan simple como esto, pero es un poco más como preguntarte, ¿qué estás sintiendo? Y después, una vez que entraste en esa sensación física fuerte, ahora fíjate, ¿a dónde estás cuando lo estás sintiendo? Y vos no vas a saber si lo estás imaginando. Eso, uno cree que realmente lo está inventando, o sí, sí. A ver, si eso te pasara solo a vos, o dirías sí, capaz que es tu imaginación. Pero si millones de terapeutas en todo el mundo usan esta técnica y cientos de millones de personas responden a esta técnica de la misma manera, evidentemente es un mecanismo orgánico, un mecanismo de nuestra información que se puede abrir. De hecho, muchas regresiones han sido con datos históricos constatables, así como los niños recuerdan vidas pasadas que han sido constatadas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es el mismo tipo de experiencia, y es la misma experiencia de los eventos cercanos a la muerte. ¿Viste? Cuando alguien tiene una muerte clínica y cuenta que se vio desde arriba, cada vez que vas a una vida pasada, la experiencia se cierra recordando el final de esa vida y tomando conciencia de que esa vida terminó para que salgas del atrapamiento en esa vida pasada. Claro. Y la persona se ve desde afuera en un cuerpo... Pero parece que está bueno morir, ¿eh? Todos cuentan experiencias hermosas. O sea, una vez que saliste del cuerpo no hay sufrimiento. Claro. El sufrimiento está en el plano físico. Ahora, el cuerpo es un reservorio de emociones, y esas emociones como que quedan en algún tipo de cuerpo que tal vez sea más denso, como decir, es un campo de información que entra en la Tierra, y cuando vos volvés a tu siguiente encarnación te encontrás con el paquete de vibraciones como si fueran ondas sísmicas. Por eso es que hoy se hace interesante combinar el trabajo, digamos, de vidas pasadas con el trabajo transgeneracional. Ajá, el árbol. El árbol, sí. Y los campos emocionales que vienen tanto de uno mismo en vidas pasadas como de lo que son nuestros ancestros. Todas esas vibraciones de alguna manera nos afectan, y por ahí nos enferman o nos llevan a ser obesos, o nos llevan, decimos, tengo una genética jodida. Muchas veces esa genética tiene que ver con momentos traumáticos no resueltos que están afectando a toda la familia. Y alguien tiene que venir a resolverlo. Y si se puede trabajar a través de una persona todo el plan, mucho mejor. Sí. Yo te puedo decir que tenía una abuela que murió en Rusia en prisión porque era bolchevique, y mi abuelo era, digamos, de la vieja escuela rusa. Entonces, digamos, él fue marido de ella y tuvo, así como los hijos de desaparecidos, a mi padre
lo tuvieron en prisión y el abuelo consiguió que se lo entreguen a cambio de él entregar prácticamente su integridad. O sea, él vivió eso como una traición, la abuela murió como, bueno, en una situación totalmente traumática. Calcula que le sacan el hijo y a ella la ahorcan. Había un gemelo que murió junto con la madre. Toda esa información afectaba al clan mío con fiebre reumática y una tendencia a anginas que por cualquier cosa se nos podían complicar, y de hecho 2 de mis hermanos han fallecido por secuelas de anginas y fiebre reumática, digamos, ya grandes, pero digamos fueron afectados por eso. Cuando empezamos a trabajar la historia del clan, realmente se movió todo el campo energético del grupo familiar, y con síntomas atenuados, como si estuvieras atravesando eso en miembros de mi familia que viven en Canadá y en distintas partes de Argentina. Yo pude constatar, o sea, lo trabajamos para sanar y es como si... En conjunto lo trabajaron. No te digo, o sea, lo trabajé yo, pero al trabajar con los abuelos en el campo de información, eso es como una ola de una corriente, podríamos decir un flujo cuántico de energía que empieza a cambiar la información del clan. O sea, hay una interrelación. Esto, no sé si vos por ahí leías ciencia ficción, pero se hablaba de que si se viajara en el tiempo hacia atrás y de repente yo voy y mato a la persona que después se convierte en mi abuelo, como Volver al Futuro, ¿no? Claro, o sea, es como la se película. todo, bueno. En realidad no es tan así, pero sí podemos cambiar desde el presente lo que pasa de aquí para adelante. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa comercial y quédate ahí porque tenemos más de Regresión a Vidas Pasadas. De vuelta al cole. Aprovecha y compra la canasta escolar y docente hasta el 31 de marzo. Productos de calidad y buenos precios para comenzar las clases con todo lo que necesitas. Librerías IDI, San Pablo, Salta, Lerma, Gersapel y Papá Noel. También en Ópticas Prisma de la Merced y Óptima Visión. Zapatillería Nona, Zapatos Dantur y Marroquinería Bagui. Secretaría de Defensa del Consumidor. Ministerio de Gobierno. Gobierno de la provincia de Salta. Pavan Guru Pani Pita Mata Tarata Mahat. Pavan Guru Pani Pita Mata Tarata Mahat. Pavan Guru Pani Pita Mata Tarata Mahat. Let us hear once again the song
Tony, vos sabés que yo le doy muchísima importancia a los sueños. Yo suelo tener sueños premonitorios, por ahí siento que mucha gente recibe información a través de los sueños. Hay personas que suelen tener sueños repetitivos. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Mira, el sueño repetitivo, que uno clásico es: estoy parado al borde de un barranco y siento el viento, por ejemplo, o en la parte alta de una escalera. Eso por lo general es una vida pasada donde el alma o el principio consciente salió del cuerpo justo en el momento en que empecé a caer. Entonces, eso es una vida pasada y lo trabajas como una regresión que entras desde el recuerdo del sueño. O sea, directamente como terapeuta te empieza a guiar desde el sueño que me estás contando y arranca la regresión. Después el tema de sueños premonitorios, Sí. Lo que pasa es que... Es como un viaje al futuro. Para lo eterno es como el que graba la película, ¿viste? O sea, nosotros estamos en el tiempo lineal viendo la película, pero el productor de la película ve todo como potencialidad y va armando la película a lo largo de la historia, ¿no es cierto? O sea, nosotros no pertenecemos solamente al tiempo lineal, parte de nosotros está en un plano de la potencialidad pura que ve un futuro que surge del presente. A ver, un ejemplo que da el maestro Osho que ayuda a entender esto es: suponete que hay una persona durmiendo en la base de un árbol y un amigo trepado a la parte alta del árbol. El que está en la parte alta del árbol ve una carreta que está viniendo hacia donde están. Entonces, para el que está en la parte alta, esa carreta está en el presente, pero para el que está durmiendo en la base del árbol, la carreta está en el futuro. Entonces, claro, de la misma forma, claro, cuando la carreta pasó, el que está arriba puede estar viendo a la carreta en el presente, pero el otro lo está viendo ya en el pasado, la carreta ya pasó. O sea, presente, pasado y futuro son muy limitados. Y en realidad, como decía Einstein, no son más que una persistente fantasía, un poco más, ¿no es cierto? O sea, no existe la linealidad del tiempo en el sentido absoluto. Es una vivencia humana. Es más, claro, la sincronización de los relojes, la sincronización de los relojes a nivel mundial no lleva más de 100 años. O sea, antes cada pueblo tenía su propio reloj y su propio horario, más o menos coordinado, pero no era sincronizado. O sea, tratamos de darle un sentido absoluto al tiempo, pero el tiempo es relativo. Por lo tanto, hay sueños premonitorios y sí. Es apasionante el tema de los sueños. El futuro puede ser modificado desde el presente. O sea, si yo hoy tengo una emoción que la cambio mi futuro. Hermoso, me encantó eso. Cambiar nuestra propia realidad. Exacto. Hermoso. Y está sucediendo todo el tiempo, solo que lo hacemos inconscientemente. Ahora, cuando te empezás a ser más consciente, podés cambiar tu futuro, no viendo el futuro, sino desactivando las causas del sufrimiento, como diría Buda, para que el futuro no nos venga cargado de el sufrimiento residual de nuestras experiencias anteriores. O sea, si yo en vez de odiar empiezo a amar, no desato una guerra, por ejemplo. Por lo tanto, cuánto sufrimiento se evita. Y así con todas las acciones violentas que estamos generando, desde la sensación de que desde el pasado tengo que perpetuar ese pasado castigando a alguien en el futuro. Exacto. Qué interesante, ¿no? ¿Les gusta el tema? Sí, sí. Tony, quería que me cuentes ya como para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿cuál fue tu experiencia de todas las terapias que hiciste que más te impactó, que más te gustó? Bueno, te voy a contar la primera regresión que guié, porque si no ya me tengo que ir a cualquier cosa. Son tantas que no te puedo decir. Pero fue muy impactante. Una compañera de formación se recuerda en una vida pasada en que tuvo un accidente de auto y bueno, su alma ya había salido del cuerpo, ya veía el auto, veía todo, y cuando era decir, ok, ¿estás lista para dejar esa vida atrás? Ella decía que no, que había algo, que estaba buscando algo. Y es como que yo, te imaginas, era principiante, no sabía mucho cómo encarar esto, no era parte de lo que ya habíamos visto en la formación, pero digo, a ver, fíjate, y encuentra que su hijito había muerto en esa vida, en ese accidente, en el asiento de atrás del auto, y era
ella como alma encontrar el alma del hijito que todavía estaba atrapado dentro de ese contexto del accidente y ayudar a que ambos dejen atrás esa historia y vayan a la luz. Esta es una historia muy simple, básica para una regresión, pero fue tan emocionante que yo como terapeuta lloraba a moco tendido junto con la consultante, porque o sea, la sensación de la emoción de esa madre que reencontraba a su hijo y que darse cuenta que la muerte no era tan trágica, sino que era, bueno, un episodio doloroso, fuerte, pero que el alma lo trasciende y continúa viaje y no se queda ahí atrapado. Y ese es el gran mensaje. Cuando ocurre lo que no queremos, no nos quedemos enganchados. Sepamos que el universo siempre nos da una nueva oportunidad para trascender y seguir creciendo. Ay, qué hermoso. Gracias, Tori. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte acá y bueno, espero que... Gracias, Vicky, por habernos dado este momento de charla. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y te pediría que, si te gustó, entres en la página de Mágico Universo en Facebook y nos dejes tu comentario. Y si tenés alguna sugerencia de algún tema que pueda llegar a interesarte, escribinos y vamos a tener en cuenta tu sugerencia. Muchísimas gracias por estar. Gracias.